Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso. Gracias, Señor, por este altar que se abre para llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto la voluntad, el querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Padre Santo, en nombre del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las iglesias Vida Abundante en todas partes del mundo, a quien saludamos desde este podium para dejarles saber que Cristo está con nosotros y en nosotros en cada día. Este es el programa radial que tenemos a bien llevar de nombre Manantial de Luz, Fe y Libertad. Llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y estaré aquí impartiendo lo que es la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando del carácter de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que es, Él le dio a cada pastor que está atendiendo las ovejas del Señor. El Señor, cuando estaba reunidos con los discípulos, se refiere a Juan y le dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, le dice el Señor. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez: y ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Cuando el Señor estaba hablando con Pedro, en esta vez, Simón, que le preguntaba que si le amaba, esa pregunta te la hace hoy a ti, pastor, te la hace a ti, siervo, que le sirves al Señor. ¿Amas a Cristo? Apacienta sus ovejas. ¿Amas a Cristo? Pastorea sus ovejas. El Señor es claro. A cada pastor Él le hace ese llamado. Si tú amas a Cristo, apacienta las ovejas. Si tú amas a Cristo, pastorea las ovejas. ¿Es el pastor un servicio que Dios requiere de cada uno de los ministros que Él ha puesto como ministro competente del nuevo pacto, y al que Él llama para el pastorado, le da una misión especial, y es que le apacienten sus ovejas, que le pastoreen las ovejas? ¿Qué es apacientar? Apacientar es traer sosiego, traer tranquilidad, traer seguridad y traer luz y verdad a la vida de las personas. Cuando usted es instituido pastor, usted es instituido pastor para ejercer un oficio. Y en ese oficio usted tiene una ocupación. Cuando Cristo le da a usted un remanente de ovejas para que usted la cuide, para que usted la lleve por el camino de la luz y de la verdad, y para que haya crecimiento a través de la palabra que el Señor le da a usted para que le sirva a ellas. Ese es su oficio para con ella. Si usted entiende que ese es su oficio, no se sorprenda a usted mismo haciendo algo que disgustaría a ese que le dijo: apacienta mis ovejas. A ese que le dijo: pastorea mis ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y Él conoce todo. Así mismo como le dijo Pedro: tú conoces todo, tú sabes que te amo. Pues así mismo ese que conoce todo sabe qué puso en sus manos y sabe cuál es la administración que usted está teniendo para con esas ovejas. La compasión, el amor, el denuedo y sobre todo la luz de la verdad que usted le sirve a cada una de esas ovejas es la forma idónea como usted puede cumplir y agradar a ese que le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar?
es traer paz, es traer sosiego, es traer esperanza. Cuando usted está, cuando usted tiene esas ovejas que vienen al servicio y que son parte de su congregación, cada uno de ellos está en la necesidad de que usted le pastoree. Y como tal, usted, un ministro competente de nuestro Señor Jesucristo, debe representar a Cristo con la misma forma en que Cristo, cuando estuvo, se comportó para con los que le seguían, cómo Él estaba ahí para dar luz, cómo Él estaba ahí para dar consuelo y cómo estaba Él ahí para dar soluciones. Usted puede dar las soluciones que todas sus ovejas necesitan, porque el Señor no le va a dar a usted un oficio que usted no pueda cumplir con Él. Usted busca la verdad que está en la palabra y usted sirve esa verdad. Usted busca el propósito que está en esa palabra y usted sirve esa palabra de verdad a cada uno de ellos. Y en esas palabras están las esperanzas, están la promesa y está todo lo que se necesita para dirigir el pueblo de Dios. No estoy aquí como en condición de decirle a usted como pastor lo que usted tiene que hacer, porque creo que el Espíritu Santo se lo revela a usted. Pero estamos poniendo atención a lo que el Señor nos manda en su palabra. Estamos teniendo atención a lo que el Señor nos manda en nuestras oraciones, a que hagamos con nuestro pueblo. O tenemos un pueblo para que el pueblo nos sirva a nosotros, para que nosotros no creamos que estamos en eminencia y que por tal cada miembro de mi iglesia es alguien que está al servicio mío y manejarlo de esa manera. No, usted es un servidor del Señor, es un siervo de Dios que tiene una misión que está muy bien especificada y se lo dijo 3 veces. Apacienta mis ovejas, pastorear es un servicio, pastorear es un servicio de amor con el cual usted ha sido titulado por Dios para que usted ejerza ese oficio. Y cuando el Señor te escogió y te llamó y te apartó para el pastorado, lo hizo conociendo que tú ibas a tener el carácter de Él, que iba a tener el carácter de su palabra, el que te enseña la palabra para hacer ese servicio. Que cada vez que un hermano se acerque a usted como pastor, entienda que llegó al lugar donde va a tener la respuesta que el Señor tiene para él. ¿Y cómo usted tiene esa respuesta? A través de la palabra. Y a través de la palabra usted puede entonces entender que la afabilidad, la amabilidad y el denuedo con el que usted se entrega a ese servicio, usted está cumpliendo y agradando a ese que lo llamó para servirle a él, para que usted apaciente a sus ovejas. La palabra le indica y le llama a usted a servir esa seguridad que hay en la salvación, esa seguridad que hay para los que Él agrega a la iglesia. Nadie vino a la iglesia por el hombre, el que viene a la iglesia, porque el Señor lo trae y lo agrega. Y el Señor sabe dónde lo pone, con qué propósito. Antes de que alguien sea agregado a su iglesia, ya el Señor tiene provisión para esa persona. Y esa persona es parte de las ovejas que el Señor quiere alcanzar con su palabra, que quiere alcanzar con su amor, que quiere alcanzar con la sustancia de su verdad. ¿Y quién es que está cometido a llevar eso? Ese amor, esa sustancia, esa verdad, es el pastor. Usted es un siervo de Dios, pero tiene una condición especial, y es que usted es a quien el Señor le ha llamado. Que si usted le ama, pues cuide, alimente, dele el pasto fresco de la palabra, dele la esperanza, dele la seguridad que hay en la salvación, y así usted va a apacientar y usted va a ver a los hermanos viniendo en armonía y siendo ellos los que también tienen su llamado para ser esos buenos siervos de Dios que van a atender su iglesia, que van a atender a su pastor, que van a ver cómo fluye el amor, tanto que viene de los pastores que le apacientan, de los pastores que le aman, como de los hermanos que se congregan con ellos. Hay amor en los hermanos, hay amor en las ovejas para sus pastores, pero también ellos tienen que recibir que ellos son parte de ese amor de Dios. ¿Y cómo? Entendiendo que su pastor es alguien que está sirviéndole a ellos para que sus vidas como creyente tenga un aliciente donde ir para ello poder enfrentar las cosas de cada día. La palabra lo lleva a usted a llevarle la instrucción.
a darle el consuelo, a darle la esperanza. No porque usted la tiene, sino porque la palabra le da esa autoridad. Si, no es un bien suyo, es un bien de Dios. Que Dios se lo provea a usted cada día, en su momento de oración, en su momento de estudio de la palabra. El Espíritu Santo lo va guiando para que usted pueda guiar a su pueblo. El Señor no le dio a usted ese oficio sin darle las herramientas que usted necesita para hacer ese trabajo. Preguntémonos a nosotros mismos si estamos siendo esos que el Señor llamó a que apacentemos nuestras ovejas, a eso que el Señor llamó para que nosotros le demos esa esperanza y que le demos ese sosiego y que sepan que pueden venir a donde el pastor con cualquier circunstancia y el pastor va a tener la confiabilidad, va a tener la pulcritud y va a tener el denuedo de atender a cada oveja de manera especial, porque esa es la verdad y el pastor es quien está llamado a tener respuesta para cada una de las necesidades que tienen los hermanos. La respuesta está en la palabra y la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Y es la palabra a la que el Señor mandó a servir para que nosotros podamos alcanzar aquello que el Señor quiere, que crezcan en su fe, que crezcan en su verdad, que sea una relación armoniosa, una relación de amor y sobre todo una relación de cuidado, que el pastor en su amor con el que Cristo le amó y con el que ellos aman a Cristo, también aprendan que el cuerpo de Cristo son cada uno de esos hermanos, cada una de esas ovejas, cada uno de esos miembros de la iglesia que el Señor ha agregado para darle el amor, para darle la aceptación y para darle el perdón. La relación importante dentro de una congregación es cómo el pastor apacienta, cómo el pastor pastorea, cómo el pastor lleva por el camino de la verdad y de la luz a esos hermanos. Y no verlo por las condiciones de ellos, sino verlo por la condición de Cristo y darle ese trato de acuerdo a lo que es el carácter y la condición de Cristo. La condición de cada uno de nosotros, a Él no le importó cuando Él como pastor nuestro se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para hacer el sacrificio que ninguno de nosotros podíamos hacer. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter del Cristo de la gloria que nos pide como pastores a que nosotros apacientemos a las ovejas, que nosotros le demos ese amor con ese denuedo y saber que nosotros somos los pastores los que estamos al servicio de la congregación, no la congregación al servicio nuestro. Naturalmente, cuando usted es un pastor que cumple con todo eso, usted verá una congregación dispuesta a servirle y ayudar a su pastor, dispuesta a darle ese amor, dispuesto a darle, traerle todo a ese lugar para mantener lo que es esa iglesia. El llamado de un hermano, ser un amado hermano fiel, un mayordomo bueno, es Dios que se lo da. Es un compromiso directamente de Dios para con cada uno de nosotros. El Señor es quien te da el denuedo y te da el querer por el hacer las cosas que agradan a Dios. Un hermano, un siervo, va a recibir en su corazón que Él es responsable por mantener su iglesia, que Él es responsable por responder a las necesidades de su iglesia. El pastor no tiene que hacer ni siquiera ni una campaña, ni anunciarle. La palabra está ahí. Sirva la palabra, que la palabra misma le va a dejar saber al hermano cuál es su responsabilidad, así como también le deja la palabra saber al pastor cuál es su responsabilidad. Y entonces en esa relación de conocer cada quien qué es y quién es de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos, entonces cada quien tiene que asumir y cumplir con esa verdad. Porque si usted enseña la verdad, como está en la palabra, todos van a cumplir con su parte y nadie tiene que estar llevando o manipulando o haciendo lo que sea para que las otras personas cumplan lo que tienen que cumplir. Todos estamos llamados a cumplir, tanto los pastores para con las ovejas, así como las ovejas para con su congregación. Tenemos responsabilidades que tenemos que hacer, pero vamos a empezar por la cabeza. Cristo nos enseñó qué debemos hacer. Entonces debemos como pastores asumir eso y cuando parémonos en un púlpito, no nos paremos ahí a tirar puya, a decir quién está bien, a decir quién está mal, a decir quién cumple, a decir quién no cumple, porque estas cosas disciplinarias se hacen a sola y en directo, como Pablo le enseñaba a Tito y a Timoteo, diciéndole, al que tenga algún comportamiento, llámelo a sola y hable con él.
Segunda vez, usted llama a un testigo o dos y habla con él. Tercera vez, usted tiene que tomar decisión y esta tercera vez entonces ya usted pone a esa persona en nota con la congregación de que usted lo está separando de ese lugar porque no está haciendo de oprobio para la congregación, pero no de la otra manera, que se denuncia y se disciplina de manera que la persona se avergüence y todo ese tipo de cosas que hacen daño a lo que es la congregación. El Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a ser conciliador, a buscar la manera de que las personas sientan que usted está ahí para apoyarle, que usted está ahí para llevarlo en el camino de la verdad, a que sea una oveja que entienda qué es lo que el Señor espera de él. No qué es lo que el pastor espera de cada uno de nosotros, sino lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y enseñándole con la palabra, usted va a poder decirle a la persona cuál es su responsabilidad en todas las posiciones que tienen y que el Señor le ha dado. El Señor a todos le da una misión y le da un compromiso. Están en la palabra. Llevarlo con la palabra a esa verdad. Y que nunca se escuche a un pastor diciendo desde un púlpito, aquí hay personas que esto, aquello y lo otro, porque eso no es de Dios. Eso es carne, eso no es del Espíritu. El pastor tiene que tener la afabilidad de buscar la manera de comunicarse con sus ovejas, aparte cuando hay alguna cosa que tenga que corregir y hacerlo de esa manera, hacerlo con testigo y buscar la manera de que no tenga que llegar a la tercera opción nunca, porque la palabra te enseña y te da la oportunidad de tú entender cómo tratar cada caso en cada cosa, porque el Señor no te dio una misión que tú no puedas cumplir, te dio el respaldo de su palabra, el respaldo de lo que el Señor cree que tú puedes hacer y por eso te puso en esa posición de autoridad y es por eso que tú puedes hacerlo de esa manera. El Señor nos enseña en su palabra, vamos a ver a Romanos 8:33, cómo el Señor habla de nosotros, de los creyentes. Dice el Señor aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ninguno estamos autorizados a acusar a los hermanos absolutamente de nada. El Señor no nos vino a acusar a nosotros, el Señor vino a darnos vida y darnos vida en abundancia, a traernos de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él hizo eso, Él no le preguntó cuál era tu condición, simplemente tuvo provisión para con cada uno de nosotros. Y aún estando en la condición que estábamos, Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Él es quien nos justifica, Él es quien nos juzga. Y cuando nos juzgó, nos juzgó para salvación. Y nos ha dado esa salvación, y en la que tenemos en Cristo Jesús. Él es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad que Él le dice a cada una de las ovejas que están en su congregación, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarlo. Esa seguridad de la salvación que el Señor nos da en su palabra es la que estamos en condición de transmitirle a las ovejas, que cada vez que ellos vengan sepan que ellos tienen un Padre que tiene toda provisión para que nada, ninguna condición, ni que esté pasando, ninguna pandemia, nada, lo absoluto puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él tuvo provisión de amor porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor nos puso nombre, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos justificó, cuando el Señor tuvo a bien darnos
vida y vida en abundancia. Nosotros que éramos esos que estábamos perdidos en las tinieblas, que no teníamos Dios, no teníamos fe, no teníamos esperanza. Y ahí vino Cristo y dijo, allá en el cielo, heme aquí, yo voy por ello. Y vino por nosotros. Y hizo el sacrificio que nos tocaba a cada uno de nosotros hacer para pagarle al Señor la deuda que teníamos para con Él. Pero nosotros no teníamos condición para pagar esa deuda porque el Señor no iba a aceptar nuestra sangre ni nuestro sacrificio que estaba manchado, que estaba contaminado con el pecado. Tuvo Él que hacerse hombre y por concesión del Espíritu Santo tener esa sangre inmaculada con la cual el Señor aceptó como pago justo a todas nuestras transgresiones, a todas. Porque el Señor no vino por la que teníamos o la que por alguna, Él vino por todo. Él dijo que perdonó todos nuestros pecados, porque de manera que en Juan 3 se dice que nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna y no perecerá jamás. Y pagó por todos nuestros pecados. Si hay alguna cosa que usted no tenga clara sobre lo que es vida eterna, se lo explico. Cuando Él dijo que te dio vida eterna, dice a todo aquel que en Él crea. ¿Pero quién cree? El que cree y el que pasa y el que viene, el que el Señor agrega a la iglesia, es porque el Señor le dio fe. Él sabía que todo aquel que en Él cree, que cree en Cristo, es porque el Señor le iba a dar fe para que creyeran. Nadie cree de sí mismo. Usted cree porque el Espíritu Santo ya hizo ese trabajo en usted. Y entonces usted recibe la invitación del hermano, la invitación del pastor o la invitación de alguien para que usted venga a la iglesia. Y entonces usted cuando llega siente el entusiasmo de las palabras y usted levanta la mano, pasa y confesa. Todo esto usted lo está haciendo partiendo de la primicia de que el Señor lo escogió y lo llamó y lo trajo a la iglesia y lo añadió a la iglesia. Entonces usted tiene el denuedo por hacer esas cosas que agradan a Dios. ¿Cómo? Usted viene y usted pasa y entonces usted clama su nombre, clama su sangre y clama su verdad y dice, yo quiero ser parte de lo que es esta iglesia y esta congregación. Usted quiere ser, es verdad, pero ¿quién le puso ese querer por el hacer? Se lo puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que lo trajo a los pies de Cristo. Y entonces usted confesa que usted es un creyente y entonces usted empieza a manifestar, entonces empiezan a verse los frutos. Usted empieza a crecer en la palabra y cada vez usted va siendo un ministro competente de eso que el Señor habla, que cuando te da la luz y te da la verdad, te convierte entonces en esa lámpara, en esa atalaya de la verdad y de la palabra que va a llegar a mucho y que le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque usted está predicando con su testimonio. En el momento que usted confesa, usted está ya predicando. Cuando usted cree que Cristo es su único Salvador y usted lo dice con su boca, porque el Señor lo puso en su corazón para que así hiciese, ya usted está llevando la palabra, ya usted está siendo un ministro, está ministrando una fe. Y esa fe da fruto, esa fe va a llegar lejos. Entonces ya este evangelio que se predica por testimonio está llegando por lo que el Señor está haciendo en usted. Cada vez que usted pasa por una casa y pasa con su Biblia porque va para la iglesia, usted está predicando con eso. Usted está predicando por su devoción y amor que Cristo le puso en su corazón a través del Espíritu Santo para que usted creyese, para que usted fuera hoy un cristiano con ese denuedo y fuera agregado a una congregación. Y en esa congregación hay un pastor al cual el Señor le dijo que apacientara a sus ovejas, que pastoreara a sus ovejas. Tenemos amor y respeto por nuestros pastores y sabemos que en ello está esa guía que tenemos para que nosotros podamos crecer. La fe que el Señor le dio crece a través del conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da crecimiento al creyente. Usted tiene que estar conectado con lo que su pastor tiene que instruir, porque el Señor le da rema a sus pastores para que le sirvan a su pueblo lo que el Señor quiere que su pueblo conozca. Hay un ministerio y hay un propósito en Dios cuando lo agregó a la iglesia que usted está. Esa iglesia que usted está es a la que el Señor quiere que usted pertenece, porque somos una sola iglesia, pero el Señor a cada pastor le dio ese remanente que Él quiere que ese pastor atienda. ¿Y por qué? Porque ahí Él va a llevar la provisión que necesita para los que son agregados a esa iglesia. Y debe haber esa relación entendiendo cuál es la posición de cada cual. El pastor como pastor para amar a las ovejas de Cristo, para apacentarla, para pastorearla, y el creyente para estar ahí al servicio de su congregación, saber que su congregación
parte del propósito de Dios para la comunidad y para el mundo, para lo que en el mundo Él necesita que pertenezcan ahí, que estén organizados ahí. El Señor quiere alcanzar a muchos que están alrededor de las iglesias, que son ovejas de su prado, que Él vino y murió en la cruz por ellos. Pero ¿cómo se van a enterar? A través de los testimonios de los hermanos que están haciendo que su iglesia esté funcionando correctamente, que su pastor sienta que tiene el apoyo de los hermanos que están recibiendo del Señor la voluntad de querer ser aportadores de que el propósito de Dios se cumpla para su congregación y su iglesia. El Señor se encarga a Él personalmente de poner en el corazón de los hermanos lo que tienen que hacer para con su pastor y también en su pastores lo que tienen que hacer para su iglesia. Una correlación de amor, de aceptación y de perdón que debe darse tanto en lo que es la iglesia, la congregación para con sus pastores, como de su pastores para con la congregación, pero que haya ese amor, que haya esa aceptación y que haya ese perdón. Y que la que tenga que arreglarse, que se arregle como enseñó Pablo a Tito y a Timoteo acerca de cuál es el comportamiento, cómo se corrigen los asuntos que suceden en las congregaciones, porque siempre van a haber, pero el pastor tiene ahí la posición y tiene la información cómo manejar cada cosa, no a través del púlpito. Cada cosa se hace en su lugar y cada cosa se hace de la manera en que pueda contribuir a que la iglesia cada día sea más fuerte, que demos un testimonio a ese mundo, a esa multitud de testigos que nos está vigilando, que nosotros estamos organizados a través del amor que Cristo nos enseñó para que nos amemos los unos a los otros. En esto conoceréis que soy mi discípulo, que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo? Buscando esa línea de respeto, esa delineación que el Señor pone y esa aclaración que le dijo: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas. El Señor le hizo ese llamado 3 veces para que él entendiera lo importante, a Pedro entendiera, y nosotros hoy como pastores entendiésemos qué tan importantes son las ovejas de Cristo para él. Si tú amas a Cristo, apacienta sus ovejas. Si tú amas a Cristo, pastoréala. No para tú llamarte el pastor y tener el título encumbrado allá y que no sea ni siquiera accesible, sino para que tú seas el más accesible porque tú estás al servicio de la congregación. El Señor es bueno y misericordioso, tiene mucha confianza en que nosotros todos vamos a entender cuál es nuestro propósito en Dios para cumplir con las cosas que Él nos ha pedido que cumplamos. La palabra que le he servido en el día de hoy la pone Dios en mi corazón. No pretendo ser el ministro que debe decirle a ningún ministro lo que tiene que hacer, pero que recuerde, el llamado no viene de mí, el llamado viene del Dios Padre Todopoderoso a través de Jesucristo, cuando le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Le amo y le bendigo en el nombre de Cristo. Recuerden que mañana tenemos asamblea en nuestra